La paz de Cristo, mi hermana, mi hermano, Dios te bendiga. Pastor, ministro, y toda la iglesia que ha creído en Cristo Jesús y a todo el que tenga la oportunidad de ver este video. Estamos siguiendo el tema, el reino de Satanás. Les había dicho anteriormente que iba a compartir con ustedes este tema sobre los tres reinos. Primero fue el reino terrenal y hoy estamos en uno de los dos temas de los dos reinos. En este caso estamos hablando del reino de Satanás, de cómo él trabaja con la humanidad engañosamente. No estamos hablando de cómo son los demonios, cómo está organizado Satanás con su ejército espiritual demoníaco, sino cómo trabajan los demonios y Satanás con los seres humanos en el engaño, en lo que consiste en la falsa doctrina. En la ocasión pasada les explicaba mucho sobre este tema. Hoy vamos a ver, les dije que íbamos a ver sobre los apóstoles, los pastores, los profetas que pertenecen a este lugar del engaño. Es un campo grande, el cual pues se presenta como pueblo de Dios. En eso consiste, en que Él tiene también un pueblo que le ha engañado, le ha hecho saber, le ha hecho pensar que él pertenece al Señor Jesús. En cambio, pues está siendo engañado por él mismo, que es Satanás. La Biblia dice que el diablo es engañoso, es engañador. Quiero compartir con ustedes uno de las escrituras muy importantes habla de apóstoles que no son de Cristo, que pertenecen a ese pueblo que es de Satanás. Es un pueblo, es una iglesia, es una asamblea, como les decía en la ocasión pasada, los cuales no tienen salvación, tanto ellos como pastores o ministros. Así también el pueblo que va con ellos no tiene salvación, porque están siendo engañados en todos los principios de salvación, en conocer a Dios, en las cosas que hay que hacer, como el matrimonio, en el bautismo, y así sucesivamente en todo lo que hay que obedecer. Quiero llevarlo a la Biblia. Le voy a leer una escritura en 2 Corintios, en el 2 Corintios capítulo 11. Dice la palabra de Dios ahí, donde hablando de lo que es los falsos pastores, falsos apóstoles. Dice la palabra de Dios ahí. Dice así en el nombre de Jesús: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Algo que a veces los pastores no hemos entendido, que cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de apóstoles, de ministros que están disfrazados, a veces los pastores hemos entendido que se refiere a hijos de Dios, a siervos que fueron hechos hijos de Dios y que de alguna manera se han extraviado. Pero en realidad, si tú te das cuenta, si usted se da cuenta, mi hermano y mi hermana, se refiere a otro grupo de hombres, también con ese calificativo de pastor, ministro. Y aquí lo explica exactamente, dice que son obreros fraudulentos. Y la palabra fraudulento significa engañar, engañador. En este caso se refiere a un engañador económico. Entonces, lo que se está tratando es de que el apóstol Pablo explica que estos hombres no provienen del Señor Jesús, vienen de otra fuente, en este caso del diablo. Es así como él trabaja con su reino espiritual para engañar. Lo quiero llevar también a 2 Timoteo capítulo 3, donde ustedes y yo sabemos de el apóstol Pablo también hablando con respecto a esto, enseña el apóstol Pablo sobre el problema que iba a venir en los últimos días. Y al menos le voy a leer dos versículos, que dice así: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
Pudiéramos seguir leyendo todo lo que habla de estos hombres, pero solamente quiero decirle que se refiere exactamente a los hombres que tienen apariencia de piedad, apariencia de amor de Dios, pero que en realidad ellos son hombres que están inspirados por un espíritu de demonios para venir a engañar. Y cuando dice blasfemos a los padres, no cree usted que se refiere de los hijos hacia los padres de familia. Se refiere a hombres que desobedecen al evangelio de los apóstoles, que son los padres de la fe, los primitivos, los que recibieron esta revelación, y desobedecen a eso, y así pues tienen sus características tan terribles, las cuales el apóstol Pablo o el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo está diciendo ahí cómo son estos hombres. Muy importante conocer esto. En 2 Pedro capítulo 1, del 1 al 3 también tenemos las características de estos hombres que en realidad estos hombres son hombres que perdieron toda su sensibilidad espiritual y han tomado otro rumbo diferente. Y lo explica él. Dice así, en 2 Pedro, capítulo 2, dice la palabra de Dios ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mi hermana y mi hermano, no cabe duda en realidad que la Biblia nos enseña claramente, los apóstoles, quienes son los enseñadores hacia nosotros, con la revelación amplia de la doctrina de Cristo, nos enseñan sobre un grupo de hombres que en este tiempo iban a estar imponiendo, iban a estar tratando de traer un mensaje diferente, una enseñanza diferente hacia el mundo. Y es exactamente lo que estamos viviendo en este tiempo, donde muchos ya han sido engañados a causa de este problema. Y déjame decirte antes de cerrar este video, que estos hombres, apóstoles, maestros, ministros, no tienen nada que ver con el evangelio del Señor Jesús. Es decir, no son compañeros de los apóstoles, ni fueron compañeros ni lo serán. Porque los apóstoles recibieron la enseñanza del Señor Jesús, la revelación del Señor Jesús. Todos los principios de salvación lo pusieron los apóstoles dados por el Señor Jesús. Y estos hombres vienen exactamente de una fuente falsa, de la falsa doctrina. Obviamente esto viene de Satanás. Y en esto consiste el reino de Satanás, cómo él se desenvuelve con el engaño, con la falsa palabra, con la falsa doctrina, y tiene una cantidad de hombres involucrados en esto, mi hermano, mi hermana. Así de que, pastor, tú que me escuchas, tú que vas a oír este video, pongamos mucha atención, porque hemos venido hablando, todo esto lo hemos visto relacionado a lo que es a conocer quién es Dios, y en especial para conocer uno de los mandamientos importantes, una de las acciones más importantes, que es el matrimonio. El matrimonio nos ha llevado hasta aquí para conocer el matrimonio falso y para conocer el matrimonio verdadero. Como te dije, los tres principios iniciales de la fe, que es saber quién es Dios, saber si el matrimonio civil es el de Dios, o cuál de ellos, ¿verdad?, le pertenece a Dios. En este caso nos estamos dando cuenta que hay un matrimonio terrenal y dos matrimonios espirituales. Ahorita estamos viendo sobre los oficios de estos apóstoles, que son fraudulentos, que son engañadores. Ellos casan, ellos bautizan, ellos predican de quién es Dios. Lógicamente ellos lo enseñan diferente a como realmente la Biblia lo enseña. Acuérdate que el diablo Dios lo presenta en la Escritura, y los apóstoles
no como Satanás con su verdadera característica demoníaca, apariencia fea, sino que lo presenta como un engañador, como un ángel de luz. En este sentido lo presenta así para que nosotros veamos que su forma de trabajar es una forma encubierta, que a nosotros nos puede parecer buena, como que viene de parte del Señor Jesús, pero en realidad viene de Él. Es necesario que nos apeguemos más a la palabra de Dios para descubrir y desenmascarar al enemigo en qué cosas está robando la enseñanza al pueblo. Paz de Cristo, mi hermana y mi hermano. Ya subiremos otro video para que termines de conocer y terminemos de ver esta gran bendición de la enseñanza. Bendiciones y paz de Cristo.